Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las lesiones personales. Eh, digamos que es un tipo penal que tiene algunas particularidades interesantes. No vamos a profundizar sino en aquellas que pudiéramos decir que son las más relevantes. Lo primero que hay que decir es que es importante precisar el bien jurídico, a pesar de que digamos que la técnica legislativa de alguna manera nos va dando casi que pues, todas las pautas para interpretarlo. No hay muchas dificultades para entender esa figura jurídica y también digamos que es relativamente fácil entender algunos de los problemas básicos siempre y cuando miremos la técnica legislativa. Lo primero que vamos a hablar entonces es el interés jurídico protegido en esa norma. Hay que decir que bueno, que lo primero que nos viene a la cabeza es la integridad, ¿cierto? Eh, pero el concepto de integridad es un concepto, digamos que es un poco corto, un poco recortado, porque integridad o lo íntegro se refiere un poco a aquello que está completo, aquello donde todas sus piezas están juntas, y de alguna manera pues uno cuando piensa en el cuerpo humano que todas las piezas estén juntas, deja ciertas cosas por fuera, como por ejemplo que funcionen bien, ¿sí? Entonces pudiéramos ir hablando algunas cosas o ir precisando que podríamos hablar de un concepto de integridad que podría tener dos vertientes, ¿sí? Una integridad que podría ser meramente física y otra integridad que tal vez sea más amplia, que es la integridad personal. ¿Qué significa eso? Significa que la integridad, si la miramos en su vertiente física, significa que todas las piezas del cuerpo humano estén juntas, estén completas. Y la integridad personal va un poco más allá, porque nosotros nos podríamos poner a pensar qué pasa con aquellos elementos que no hacen parte biológica del cuerpo humano, pero que se podrían integrar a él, como por ejemplo una prótesis en una pierna, un implante coclear para los que necesitan escuchar con un aparato, yo qué sé, una ayuda mecánica para que el corazón funcione, entre muchas otras ayudas que no son parte esencial de la biología del cuerpo humano, pero que si una persona, por ejemplo, inutilizara o destruyera una prótesis de otro, fíjense que en rigor no estaría dañando su integridad física, porque eso no son componentes biológicos, sino que si nosotros ampliamos ese concepto, podríamos decir eso así, eso no es, digamos, parte de su integridad física, pero sí es parte de su integridad personal, un concepto que podríamos entender más amplio para que pudiese involucrar, digamos, aspectos de la integridad del sujeto que van un poco más allá de lo meramente físico-biológico. Esa es una primera precisión. La pregunta entonces inicial debiera ser es, ¿y cuál es la integridad que protege el Código Penal colombiano? Podría proteger ambas, pero nuestro Código Penal colombiano, de una vez se los adelanto, solamente protege la integridad física, es decir, el cuerpo humano, un poco entendido en esa visión recortada, un poco biologicista. Es decir, que tenemos un bien jurídico un poco limitado en ese sentido de la integridad. Creo que este marcador no me está dando muchas ventajas, voy a ir utilizando otro, pero mientras tanto decirles que, eh, bueno, ¿qué pasa entonces? Porque hay que ir más allá de la integridad, ¿sí? Decíamos que no solamente es que las piezas estén y además que estén juntas, que estén completas, sino que también es importante que funcionen bien. Entonces eso nos conduce un poco a la idea de salud, ¿sí? Que es un concepto un poco más interesante o un poco más complejo que el de integridad. La salud, ustedes pensarán, pues bueno, saludable es estar bien. Y bueno, habría en eso tendría sentido. Sin embargo, el concepto de salud también podría ser visto desde distintos ángulos, unos más limitados que otros. El primero de ellos es el de ausencia de enfermedad, ¿sí? Una persona tiene salud cuando no está enferma. Ese podría ser digamos, un principio
de entendimiento del concepto de salud, ausencia de enfermedad, y significa esto que para atentar contra la salud habría que, digamos, causarle una enfermedad a otro, causarle una perturbación en el funcionamiento de su aspecto biológico al que se le pudiese llamar enfermedad. Hay otro concepto o varios conceptos de salud, digamos que el más amplio es un concepto de salud un poco más integral que nos lo propone por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que diría por ejemplo la salud va más allá de la simple ausencia de enfermedades, que para que haya salud debe haber condiciones de existencia, de vida materiales de las personas que le favorezcan o le permitan vivir feliz, vivir bien, el buen vivir. Entonces la salud, digamos, no es simplemente que una persona no esté padeciendo una patología, sino que esa persona tenga condiciones socioespaciales, ambientales, que le permitan vivir dignamente, digámoslo así. Es un concepto bastante amplio, bastante bonito, pero que, fíjense ustedes, a la hora de establecerlo como bien jurídico, tendríamos también que ir adelantando algo. Aquí está la salud como ausencia de enfermedad y aquí está el de la OMS. Perdónenme la simplicidad, pero es algo así como felicidad, ¿cierto? Ahora vamos a pensar en términos jurídico-penales. Ese concepto de la OMS está muy bien, pero por ejemplo para los gobiernos, por ejemplo es una especie, digamos, de, digámoslo así, mandato o de criterio orientador de políticas públicas de los estados, pero bajo ninguna circunstancia pudiera ser un bien jurídico, porque imagínense, uno pudiera lesionarle a otro la felicidad de muchas maneras. Es decir, que causarle a otro molestias en su felicidad pudiera ser delito. Entonces, cuando estamos hablando de bien jurídico, pues, si bien hay visiones un poco estrictas, rigurosas o digámoslo así, recortadas de bien jurídico, también hay unas que se podrían, digamos, desproporcionar o exagerar un poco. Entonces, si las saludes, condiciones materiales o condiciones socioespaciales de vida feliz o de vida digna de las personas, pues muy fácilmente cualquiera pudiese perturbar esto y cualquier cosa sería delito o que pudiese lesionar ese bien jurídico. Entonces, por aquella razón que para efectos jurídico-penales, el concepto de salud es el de ausencia de enfermedad. Entonces tenemos por aquí que la integridad es la física, no la personal, y que la salud es aquella que implica ausencia de enfermedad. Digamos, por empezarlo a tratar de caracterizar, entendiendo entonces que el concepto de la OMS no es que esté mal, sino que cumple o está llamado a cumplir una función distinta y es de orientar políticas públicas. Lo que nos está quedando por fuera por ahora es la parte psíquica, ¿sí? Que algunos hablan que hace parte de la integridad psicológica, dicen algunos, y otros dicen no, es salud mental, ¿sí? Creo que, digamos, los desarrollos de las ciencias, estas sí, médicas, tienden un poco más a lo segundo que lo primero, y en ese sentido la doctrina se acerca más. El Código Penal, que nos dice básicamente que la salud mental se protege en tanto ausencia de enfermedad o ausencia de perturbación psicológica. Ese concepto de perturbación no necesariamente es una enfermedad, así que podríamos decir que aquí en la ausencia de enfermedad tendríamos al principio dos vertientes, la física y la mental. Pero entonces a esta mental vamos a ponerle ese asterisco que puse ahí al final, porque la salud mental se podría entender entonces de manera limitada como la simple ausencia de enfermedad mental, pero nuestro Código Penal sí le da un pequeño, digamos, una pequeña ampliación más, y en el sentido de ausencia de perturbación. Ausencia de perturbación no significa ausencia de enfermedad, pero entonces por ahí vamos aterrizando en cuanto al bien jurídico. De tal manera que, en conclusión, lo que se protege a través del delito de lesiones personales es, por un lado, la integridad física, no la personal, y la salud física y mental, entendidas como ausencia de enfermedad
y la mental no solamente como ausencia de enfermedad, sino como ausencia de perturbación. Ausencia de perturbación. Bien, dicho entonces eso, vamos a mirar ya los aspectos relativos un poco a la tipicidad o los elementos que configuran el delito de lesiones. Vamos al artículo 111. El artículo 111 dice algo así como: el que causare a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. ¿Qué significa que incurrirá en las sanciones de los artículos siguientes? Y esto es muy importante para entender los aspectos de la tipicidad de esta figura jurídica, en Colombia particularmente. Y es que el tipo de lesiones personales está, digamos, definido o un poco ya descrito en el artículo 111, pero la pena, digamos que está dispersa en otros artículos, ¿sí? Está, digamos, regada en otras disposiciones, que lo que hacen es que entonces no tenemos una pena básica para cualquier daño que se pudiera causar a la integridad o a la salud. Simplemente dice, si se causa un daño, ese daño, la pena dependerá del concreto, de la concreta lesión que se cause. De una vez les adelanto, pues, las lesiones pueden ser de muchos tipos: una pérdida anatómica, una perturbación funcional, una enfermedad o incapacidad, etc. Entonces, cuando se causa un daño, para que en Colombia se pueda castigar ese daño, su punición depende del concreto resultado que se provoque o el concreto resultado que se cause, y sería entonces en esa medida que se podría castigar entonces el tipo penal de lesiones. Ahora ustedes me dicen, bueno, pues eso suena obvio, pero quisiera, digamos, que hacer una pequeña precisión. Resulta que si el legislador hubiese dicho: el que cause un daño a otro en el cuerpo o en la salud incurre en prisión de, por decir algo, 2 años, luego más adelante, si ese daño consiste, por ejemplo, en una amputación, la pena se aumentará en el doble, el triple o lo que sea. Esa sería otra forma de regular el tipo penal de lesiones. Y eso es importante por cosas que vamos a ver enseguida. Pero fíjense, inicialmente entonces la descripción típica del 111 no trae una pena básica, sino que depende entonces del concreto daño. Ahora vamos a ver cuáles son esos concretos daños que son importantes para efectos del Código Penal. El 112 nos habla de la incapacidad para trabajar o enfermedad. Incapacidad o enfermedad. ¿Cómo se mide una incapacidad o cómo se mide una enfermedad? Pues una enfermedad se pudiera medir en cuanto, no sé, el dolor que cause, los órganos que comprometa, pero el legislador escogió una manera de medir, digamos, la enfermedad, y es en días los que tarde para que desaparezca. Y bueno, ese es un criterio en el que se pretende objetivizar, digámoslo así, una lesión. Pero entonces aquello de incapacidad para trabajar sí merece una precisión muy importante inicial, y es la siguiente. Cuando la norma habla de incapacidad para trabajar, no se refiere a la incapacidad laboral de la EPS. Y ojo con esto, que esto es importantísimo. Una cosa es la incapacidad que nos da la EPS y otra cosa es la incapacidad para trabajar a la que se refiere el Código Penal. De hecho, digamos que es una, digamos, inadecuada, por no decir perversa expresión, porque lo que quiere decir el código cuando habla de incapacidad es de alguna manera perturbación de las funciones normales de la persona, del cuerpo. Me explico. Como se trata de un bien jurídico, el bien jurídico, digamos, de salud e integridad, la salud de, por ejemplo, James Rodríguez no es más importante que la mía. La pierna izquierda de James Rodríguez vale lo mismo que la pierna izquierda mía, a pesar de que, fíjense, él la necesita para trabajar y yo no. De hecho, aquí estoy sin utilizar mi pierna izquierda y estoy trabajando. Pero entonces, si yo voy a la EPS porque mi pierna izquierda no funciona bien, la EPS tal vez no me dé la misma incapacidad a mí que la que le da James Rodríguez. Es más, si alguno de ustedes le fractura la pierna a James Rodríguez y después va y me la fractura a mí, con toda seguridad que el lucro cesante es un poquito diferente. Fíjense que lo civil es diferente
Y lo laboral también de las EPS. Aquí como no estamos hablando ni de la función específica que cumple, digámoslo así, esa integridad física en la sociedad, sino que se está mirando como bien jurídico, es indistinto de quién sea, digamos, el titular del derecho. De tal manera que cuando hablamos de incapacidad para trabajar del artículo 112, no se refiere a una incapacidad laboral en términos del derecho laboral, sino que se refiere a una incapacidad laboral en términos médico-legales, que son, digamos, unos estándares que pretenden, digamos, darle algún nivel de igualdad a los daños que se le causen a otros. Y en esa medida también hay que decir otra cosa. Uno le puede causar un daño en una perturbación en el cuerpo a otra persona que no trabaje o que no pueda trabajar porque digamos que tenga invalidez laboral o porque sea un menor de edad y no tenga autorización para trabajar, lo que sea, pero de todas maneras medicina legal le va a dar una incapacidad para trabajar. Es decir, se llama para trabajar, pero no significa que sea laboral. Entonces, esa precisión es muy importante. Ustedes en un accidente de tránsito se van para medicina legal y en medicina legal le van a decir su daño en el brazo le da una incapacidad para trabajar de 30 días provisional, puede que se le amplíe, pero en cambio en la EPS le van a preguntar, venga, ¿y usted qué hace? Y si usted, y si usted es violinista, probablemente le den más días de incapacidad que lo que da medicina legal. Entonces, para efectos penales nos interesa lo de medicina legal y si ustedes van a poner una querella, denuncia penal por lesiones personales, no se vayan a ir con la incapacidad de la EPS, pues servirá de algo, pero no va a ser el fundamento entonces de la punición. Hecha esa precisión, entonces vamos a decir lo siguiente. La incapacidad para trabajar o enfermedad entonces se mide en días. Se mide en días. ¿Cuánto tarda digamos, ese fastidio momentáneo de las funciones del cuerpo que llamamos incapacidad para trabajar? Cuánto tiempo tardaría en desaparecer? Y lo mismo pasa con la enfermedad se puede medir de muchas maneras, hay unas más, digamos, intensas que otras más costosas, otras que causan más dolor y sufrimiento, pero el Código Penal ha decidido medirla en términos de días, los días que tarde para desaparecer, ¿cierto? Entonces dice, si el daño consiste en incapacidad superior, perdón, si el daño consiste en incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de 30 días, la pena será de tanto. Si está entre 30 días y 90, la pena aumenta un poquitín. Y si pasa de 90, pues entonces se aumenta más todavía. Entonces digamos que tenemos A, las que son menores de 30 días, B, las que están entre 30 y 90 y C, las que superan los 90 días. Cada uno de esos trae su respectivo aumento punitivo dependiendo entonces de la cantidad de días. Así es que lo tasa el Código Penal y vamos a ver entonces la siguiente de las posibilidades que nos da la norma en términos de resultado típico. Habla de la deformidad. La deformidad dice, si el daño consiste en deformidad física transitoria, la pena será de tanto y si es permanente será entonces de tanto otro. Esa deformidad se refiere a la deformidad entonces biológica, física del cuerpo. ¿Y cómo se puede medir una deformidad? Podría medirse de muchas maneras también. Se puede medir según, por ejemplo, la cantidad de deformidad. Si afecta, por ejemplo, tal o cual porcentaje corporal. Si afecta, por ejemplo, eh, específicos tejidos sensibles del cuerpo humano, pero el código decidió, el legislador decide que lo va a medir en términos de si esa deformidad desaparece por sí sola o si no desaparece por sí sola, es decir, si la deformidad es permanente o transitoria. Entonces tenemos deformidad, que es otro de los resultados posibles, y la va a clasificar el legislador como permanente o transitoria.
Bien, ya sabemos que si es transitoria, por supuesto, la pena es más baja que si es permanente esa deformidad, ¿sí? Dirán ustedes, pero entonces si yo la puedo remover con cirugía plástica, pues será permanente. Lo que pasa es que la permanencia la da es la posibilidad de que desaparezca por sí sola. Bien, hay un último inciso del artículo 113 que está por allá como en un pequeño sándwich entre algunas notas que tienen nuestros códigos penales, que por poco ni se ve. Dice: si la deformidad afecta al rostro, la pena se aumenta. Es decir, que una lesión en el rostro pues es más, digamos, grave que en cualquier otra parte del cuerpo, y en ese sentido, digamos, el legislador pues ha precavido esta situación. Pongámoslo aquí, rostro. Pero entonces se aumentará la lesión de rostro si es permanente o transitoria, dependiendo entonces de qué tipo de lesión sea. Vamos entonces al 114, dice: otro de los resultados posibles, punibles de las lesiones, es la perturbación funcional. Y perturbación funcional, como eso como qué significa. Podríamos decir por lo pronto una perturbación funcional es como la alteración del normal funcionamiento de algo. Es como que algo esté allí, digamos un componente del cuerpo, que cumpla una función biológica específica, está, digamos, físicamente, pero su función se altera, ¿sí? Entonces dice el 114, si el daño consistiera en perturbación funcional transitoria de órgano o miembro, la pena será de prisión de 30 de tanto a tanto. Entonces vamos a decir que hay una perturbación funcional que puede ser transitoria o permanente. Vamos a señalarla por aquí arriba en rojo. Esa es la del 114. Perturbación funcional. Esa perturbación funcional entonces puede ser de órgano o miembro, y puede ser transitoria o permanente. ¿Qué es un órgano y qué es un miembro? Pues realmente hay unos estándares médico-legales para eso, pero digamos que por lo pronto vamos a decir que, bueno, en cierta doctrina frente a esto hay, digamos, algunas alusiones que son un poco curiosas, porque, bueno, un órgano, uno diría, pues un órgano es un componente o un grupo de componentes biológicos del cuerpo que cumplen una función determinada. Entonces, por ejemplo, el órgano de la vista está compuesto por varios componentes biológicos que se cruzan entre ellos y cumplen la función de poder ver. El órgano de la audición pues no solamente es ni dos o tres, digamos, componentes biológicos, sino que hay un montón que funcionan articuladamente para la función específica. Entonces el órgano no es solamente, digamos, un solo componente biológico, a eso me refiero, sino que hay que verlo en términos un poco de función orgánica o sistémica si se quiere. Eso nos trae varios problemas, porque por ejemplo también se considera que la locomoción es un órgano, la pinza es un órgano. Entonces esto, digamos, que podría conducir a ciertos problemas interesantes que podemos ver más tarde. ¿Qué será un miembro? Un miembro, pues, he visto en doctrina eh, algunos juristas que dicen que miembro es todo aquello que sobresale el tronco. Entonces hablamos de miembros superiores, miembros inferiores, y algunos hablan de miembro y le dicen hasta viril. Realmente puedes decir que un pene es un miembro porque sobresale. Parece un poco, no sé, curioso por no decir otra cosa. Simplemente puede decirse que es un órgano que cumple, fíjense que cumple varias funciones. Puede ser como órgano de reproducción, también puede servir como órgano de, yo qué sé, de la expulsión de líquidos, y son muchas las funciones que puede cumplir. Así que pues llamarlo miembro y no órgano pues me parece pues un poco anticuado. Sin embargo, hay que decir que
aún se encuentra en la doctrina ese tipo de consideraciones y ya está en jurisprudencia. Bien, finalmente, ¿qué importancia tiene si es órgano o si es miembro? Porque finalmente la pena va a ser la misma. La pena va a ser la misma si se le perturba y la pena va a ser mínima si esa perturbación es permanente o transitoria. Entonces lo importante es eso, si es permanente o transitoria esa perturbación funcional. Lo que hay que decir es que la perturbación funcional es que el órgano está presente en el cuerpo, solo que no cumple bien su función. Entonces, por ejemplo, si a mí de un guarapazo me dejan tuerto, pues yo estoy viendo, digamos que no he perdido la función está allí, el órgano también está allí, simplemente que la función está alterada. Entonces podríamos decir que si de una patada en la ingle a un sujeto yo le dejo una disfunción eréctil, pues el órgano está ahí, o miembro dirán algunos, eh, cumple la función pero mal. Es decir, esa es una perturbación que será transitorio o será permanente y según entonces eso la pena será más o menos grave. El 115 nos salva de la perturbación psíquica. 115 nos salva de la perturbación psíquica que también puede ser transitorio o permanente. Y eso básicamente también depende un poco también depende un poco de la gravedad de la perturbación que permita establecer si esa perturbación en el tiempo se mantiene o si podría desaparecer por sí sola en términos razonables. Cuando digo en términos razonables porque con terapia se podría, digamos, manejar una perturbación específica, pero básicamente el pronóstico, digámoslo así, ex ante sobre la perturbación es aquel que nos permitirá más o menos establecer si tiene vocación de desaparecer esa perturbación. Si tiene vocación de desaparecer, será transitorio y si no será permanente. Dice la norma, si el daño consiste en perturbación psíquica transitoria, la pena será de prisión de tanto y si fuera permanente de tanto otro. ¿Sí? Esa perturbación psíquica pocas veces se tiene en cuenta. Digamos que hay muchos tipos de lesiones que causan esa perturbación psíquica y digamos que pocas veces nosotros socialmente las valoramos. De hecho, como consecuencia de muchas circunstancias traumáticas, se desencadenan perturbaciones psíquicas que muchas veces la sociedad no las valora y creo que esto simplemente era un paréntesis que bien valía la pena mencionar un poco. Finalmente, el 116 nos habla de la pérdida anatómica o funcional. 116, que este parece ser el más grave. Pérdida anatómica o funcional. Y cuando hablamos de pérdida anatómica o funcional, ¿a qué se refiere? Se refiere a órgano o miembro, otra vez. Aquí ya la gravedad es toda. Porque se habla de órgano miembro que ya no funciona o que sufre una pérdida, digamos coloquialmente sería una amputación, ¿sí? Entonces, recapitulando, un órgano o un miembro, un componente anatómico que cumple determinada función, que ya no es que solamente se deja de funcionar un rato o funciona mal por un tiempo, sino que definitiva e irreversiblemente ya no va a cumplir su función. Por ejemplo, la persona queda invidente absolutamente, ya no puede volver a ver, se sabe que no podrá ver, aun cuando tenga, digamos, los ojos dentro de sus cuencas, perdieron la función, ¿sí? La persona quedó absolutamente inaudible, entonces ha perdido el órgano de la escucha, ¿sí? Es por esa razón entonces que a pesar de que los componentes anatómicos estén en el cuerpo, la función ya desaparece, ya no es que funcione a medias o funcione mal por un tiempo, sino que ya deja definitivamente de funcionar. Dice la norma, si el daño consiste en pérdida de la función del órgano del miembro, la pena será de tanto. Es decir, el órgano está pero no funciona o el miembro. Tengo la mano colgada pero no se mueve.
Dice, la pena se aumenta hasta una tercera parte en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro. Es decir, que ya si lo que sucede es que se pierde el órgano, no solamente no funciona, sino que ya sufre amputación, digámoslo así, separación del cuerpo, eh, la pena es muchísimo más alta, ¿sí? Eso digamos que grandes rasgos es la regulación de nuestro delito en Colombia de lesiones personales. Y ahora pues vamos a hacer unas consideraciones pues en torno un poco frente a ya los aspectos clásicos que se analizan en torno de la tipicidad y de los elementos de, digamos, de la parte especial de este tipo penal. Lo primero que ustedes deberían irse preguntando es, bueno, ¿admite tentativa este delito? Y por ahí derecho, admite la modalidad impropia de la omisión, es decir, la comisión por omisión. Mientras lo van pensando y voy borrando el tablero, recuerden un poco qué es lo primero que uno debe preguntarse cuando quiere analizar si un tipo penal específico admite omisión impropia o si admite tentativa. Bueno, un poco vulgarmente los penalistas solemos decir que lo que se requiere analizar es si el delito es de resultado, ¿sí? Concluyendo algo así como que si el delito es de resultado puede haber tentativa porque en la tentativa es un intento de resultado que no se logra. Y lo mismo pasa con la omisión impropia. Recordemos que la omisión impropia es aquella donde eh, no se evita un resultado evitable teniendo el deber de evitarlo, ¿sí? Es decir, que hablamos de resultado. Pero digamos que para ser un poco más riguroso es, en vez de hablar de resultado, porque eso suena un poco, digamos, empírico, naturalístico, vamos a decir consumación. Y esa consumación es una consumación separable de la acción del autor, ¿sí? Aquí con toda seguridad la hay, ese delito, digamos que inequívocamente hablando, se puede decir que es un delito de resultado o de consumación separable de la acción del autor. Una cosa es la acción del autor, por ejemplo, dispararle en una pierna, y otra cosa es el resultado, es decir, la amputación de la misma, ¿cierto? Dicho eso, entonces habría que concluir de entrada, pues la omisión impropia si la admite. Yo puedo hacer unas lesiones personales por omisión. Tengo, por ejemplo, el deber de garante, porque, por ejemplo, conduzco un vehículo, soy médico, y por no realizar un comportamiento debido, entonces se produce el resultado típico. Y ese resultado típico puede ser, en el caso de la omisión, puede ser doloso o culposo. Porque nosotros solemos pensar que la omisión es únicamente dolosa, pero también puede ser culposa. Y esto es simplemente como un recorderis de la parte general. Entonces, sobre la omisión impropia. Chuleado. Puede haber omisión en el delito de lesiones personales. Ahora vamos a hablar un poco sobre la tentativa. ¿Podríamos decir que las lesiones tienen tentativa? En principio sí, desde el punto de vista, digamos, fáctico, alguien podría lanzarle a otro, yo qué sé, un ladrillo con el propósito de lesionarlo y pues con tan mala puntería que no lo lesiona. O con tan mala suerte que el otro señor pues de repente, no sé, cogió otro ladrillo y alcanzó a neutralizar el ladrillo que venía en su dirección. En ese caso, habría una tentativa, digamos, desde el punto de vista empírico. Pero desde el punto de vista jurídico, tenemos un problema, y es porque no sabemos cuál iba a ser el resultado que habría ocurrido con ese ladrillo. Me explico. Fíjense ustedes que cuando se castiga una tentativa tenemos algo cierto, y es el resultado que se perseguía, que era inequívoco, tiene, digamos, una pena específica. Ejemplo del homicidio. Alguien quiere matar a otro y ya sabemos de cuál iba a ser el resultado, digamos, frustrado, y era una muerte. Y ya sabemos que el homicidio tiene una pena específica, y la tentativa, digamos, que permite es castigar ese homicidio con una rebaja de pena porque no se logró. A eso le llamamos la tentativa. Y entonces, en el caso de las lesiones, necesitamos saber cuál iba a ser el concreto resultado que se hubiese podido producir con la acción del autor. Y
de verdad que la respuesta es muy difícil. ¿Por qué? Porque puede que el autor tenga intenciones específicas o directas dirigidas a causar una concreta lesión. Por ejemplo, A le quiere cortar la mano a B, pero es posible que, no sé, le lanza con un sable para cortarle la mano y en ese momento llegó Batman y soltó a la víctima y le salvó la mano. La pregunta es, la intención fíjese que era cortar la mano, pero no sabemos si ese era el único resultado que le iba a producir con esa acción. Es posible que como consecuencia de la amputación se hubiesen comprometido otros órganos o hubiese pasado, digamos, algo diferente. Entonces, como no sabemos qué, digamos, no podemos suponer cuál hubiera sido el resultado, entonces difícilmente podríamos decir que entonces se castiga la tentativa con base en un resultado, digámoslo así, imaginario. Vamos a hacer un poco, digamos, más didáctico si se quiere. Digamos que las lesiones personales del 111, fíjense que dice, la pena depende del resultado. Nos remite al resultado A, B, C, D o F. Cuando yo lanzo el ladrillo, yo no sé si voy a lograr A o C, a pesar de que la intención sea A. ¿Qué es lo que se castiga? La intención, no se castiga el resultado en este tipo penal. Como la pena depende de esto, el del 111, entonces, en conclusión, no puedo yo establecer con base en cuál de todas las posibilidades que habrían podido acaecer, entonces se debe castigar la tentativa. Supongamos, solo vamos a hacer una suposición, que el artículo 111 hubiese dicho, como lo mencionamos al principio, que la pena es de 1 a 2 años. Digamos, el que causa una lesión a otro, sea la que sea, la pena va de 1 a 2. Ahora, si la pena es de perturbación psíquica, se baja un poquito. Si la pena es de amputación, se aumenta muchísimo, pero ya tenemos una base. Ahora, si yo le tiro un ladrillo a alguien y el ladrillo, digamos, llega a Batman y lo ataja, pues entonces ahí podríamos decir algo y es, si la regulación nuestra tuviese una pena básica, independientemente del resultado, ya sabríamos que sea lo que sea que hubiese hecho el ladrillo, la pena iba a ser de 1 a 2 años. Y con base en este rango podríamos calcular entonces la pena de la tentativa. Resulta que en Colombia nuestro delito de lesiones personales, como no tiene esta pena básica, entonces no podemos saber cómo castigar la tentativa. Por lo tanto, en Colombia no hay tentativa, pero no porque sea imposible castigar la tentativa de lesiones, sino porque nuestra técnica legislativa en concreto no lo posibilita. Eso digamos, por decir alguna cosa importante en torno de las lesiones personales. Vamos a decir otras cosas un poco, digamos, más rápidas. Ya sabemos cuál es el bien jurídico, la carreta de siempre, un sujeto activo pues es cualquiera, un sujeto pasivo es cualquiera, la acción típica es cualquiera que tenga la capacidad de lesionar y básicamente es un delito de resultado. Ya sabemos que es un delito de resultado, donde puede tranquilamente haber coautoría, donde puede tranquilamente haber participación. Aquí digamos que no hay nada que valga mucho la pena mencionar aparte de esto que hemos venido diciendo. Sobre la tipicidad subjetiva, los elementos subjetivos, vamos a decir que el delito es doloso. El delito entonces también, todos sabemos que es doloso, pero también admite dolo eventual. Tenemos dolo directo y también eventual. ¿Cómo así que dolo eventual? También recordemos, el dolo eventual tiene que ver con los resultados. Dolo eventual es cuando ese resultado se deja al azar, o mejor dicho, su no producción se deja librada al azar, como lo dice nuestro código en la parte general. Y las lesiones, digamos que es el tipo penal paradigmático, de hecho es con parte de ellos con lo que uno explica el dolo eventual en la parte general. Digamos que eso no tiene mayor problema. Modalidad culposa también la tiene nuestro legislador. Digamos que tuvo presente que las lesiones pueden causarse por culpa y la consagra en el artículo 120 de la siguiente manera: dice el que por culpa cause alguno una de las lesiones a que se refieren los artículos anteriores, es decir, todos esos que mencionamos ahora,
la pena será esa misma disminuida en tanto, ¿sí? Porque para el legislador, pues, por supuesto, y como debe ser, la culpa es menos grave que el dolo, entonces rebaja la pena. Luego dice que si se realiza la conducta utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impone también como pena la privación de conducir o de portar armas. Bien, tenemos lesiones culposas y vamos a hablar de la preterintención. Ya saben que culpa puede ser consciente o inconsciente, aquí no tenemos, digamos, una mayor necesidad de ampliar eso. Preterintención. Podría haber unas lesiones preterintencionales. Digamos que yo quería cortarle un dedo y se me fue, digamos, la puntería y le corté la mano. Esas serían lesiones preterintencionales. O no, váyanlo pensando mientras yo me tomo esta aromática, no el whisky. Pero qué buena idea acabo de tener. Eh, Realmente es posible que yo quiera cortarle a alguien un dedo y pues se me haya corrido un poquito el machete y le terminé cortando la mano, ¿cierto? Esas serían las lesiones preterintencionales entendiendo que yo quería un resultado y se me fue la mano y obtuve otro más grave. Y básicamente la preterintención la define nuestro código como un poco así. Y es que el resultado previsible que excede la voluntad del autor. En esa medida podríamos decir que sí hay lesiones preterintencionales, sin embargo no, digamos, nuestro código no las consagra de manera expresa, ¿sí? Recordemos que la preterintención y la culpa deben estar expresamente consagradas en el Código Penal. Es ahí donde yo encuentro que hay una injusticia en nuestro Código Penal en este tema de las lesiones personales. Es una opinión personal mía. Creo que deberían estar las lesiones preterintencionales porque si no, fíjense que al autor no le van a castigar por lo que quiso, sino por lo que obtuvo. Estoy absolutamente convencido que ningún fiscal va a imputar el delito que quería o el daño que quería causar el autor, ni el juez lo va a condenar por el que quería, sino por el efectivamente obtenido. Y fíjense que entendemos que la preterintención es un poco menos grave que el dolo directo. Es decir, que en ese caso en el que yo quería cortar el dedo y terminé cortando la mano, la pena debería ser un poco menos grave que si yo hubiese querido cortar la mano de entrada. No sé si me hago entender. Y en esa medida creo que entonces hay un problema de proporcionalidad en ese supuesto, que bien vale la pena tenerlo por ahí en el tintero para cuando por ahí yo les pregunte su opinión en un foro o en un examen. No estoy diciendo que tenga que tener la opinión mía, pero sí por lo menos entender cuál es el problema y cuál es, digamos, la argumentación. Eh, Tal vez no haya más que decir por lo pronto eh, de lo que concierne pues a esta intervención en este trozo de, digamos, de consideraciones. Las agravantes, y eso sí es importante también mencionarlo, las agravantes de las lesiones personales son las mismas que las del homicidio, ¿sí? De las lesiones dolosas. Las lesiones dolosas tienen sus propias circunstancias de agravación punitiva. Las trae el 119, dice cuando las conductas descritas en los artículos anteriores concurren con las circunstancias señaladas en el 104, es decir, las agravantes del homicidio, las respectivas penas se aumentan de tanto a tanto, ¿sí? Las lesiones culposas, que ya dijimos que están en el 120, tienen también sus propias circunstancias de agravación. ¿Cuáles? Pues no hay que esforzarse demasiado, las mismas que las del homicidio, que también ya hemos trabajado. Las agravantes de las lesiones culposas son las mismas que las del homicidio culposo. Y pues bien vale la pena un poco recordar todas las problemáticas interesantísimas que se pueden, digamos, derivar de las agravantes de conductas culposas, como por ejemplo, para recordarles la discusión que plantearíamos en clase, planteábamos, y es que si yo, por ejemplo, causo una lesión porque voy conduciendo y decido abandonar el sitio. La agravante dice que es para quien abandone el sitio, pero no dice si lo abandona antes o después, por ejemplo, de la muerte, hablando del homicidio. Si es antes de la muerte, podríamos decir que el sujeto que abandona y si realizó un comportamiento culposo, ese abandono ya haría que el homicidio se vuelva doloso y por lo tanto no se podría aplicar la agravante. Y si abandona el sitio cuando ya murió el sujeto, digamos,
no sé, en el accidente la cabeza quedó en una orilla y el cuerpo en la otra, el sujeto no tiene nada que quedarse haciendo ahí, si no quiere, digo yo. Es decir, que tampoco habría razón que permita aumentar la pena. La misma razón podría valer un poco para las lesiones, eh, aunque tenemos un problema más grave aún, que es parecido un poco a lo que decíamos de las preterintencionales. Y es que, ¿qué pasa cuando yo causo unas lesiones culposas? Es decir, asumo posición de garante y por mi omisión, por ejemplo, de socorrer a esa persona, una omisión dolosa, esos daños aumentan. ¿Cuál es la pena que se debe, digamos, imponer? ¿La de las lesiones culposas o la de las dolosas o ambas? Fíjense que, pues, a ver, tendríamos unas circunstancias, eh, digamos, un poco, algunos vacíos, pues, eh, porque esta es una regulación que nos deja un poco de vacíos, inclusive en los temas meramente, digamos, de interpretación de la norma, porque eh, ahora cuando hablamos un poco de los posibles resultados típicos, decíamos, por ejemplo, que puede haber una perturbación de órgano miembro y esa perturbación también podría coincidir al mismo tiempo con, eh, por decir algo, eh, ¿qué pasa si a una persona se le causa una, eh, digamos, una cojera? ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, esa es una perturbación funcional del órgano de la locomoción, pero también podría decirse es que esa perturbación no es de ningún órgano de la locomoción, sino que es de un miembro, que es un miembro inferior, ¿sí? Digamos que ese tipo de cosas, a pesar de que no sean muy relevantes en torno de la específica punición del comportamiento, sí nos llama un poco la atención frente a la ambigua regulación que tenemos nosotros en Colombia frente a las lesiones. Eh, por razones derivadas un poco de lo que le pasó a muchas mujeres en una época específica con las lesiones con ácido, el legislador en algún momento, digamos que puso en la regulación de las lesiones que las penas se aumentarían si esas lesiones se hacen con ácido. Cuando ocurrió el caso de Natalia Ponce, se creó un nuevo tipo penal a través de lo que llamaron periodísticamente la ley Natalia Ponce, y en esa norma se crea el tipo penal autónomo de lesiones con agentes químicos o lesiones con ácido. Está en el 116A, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de ese delito. Era anteriormente entonces un agravante de las lesiones normales o digamos una circunstancia, una modalidad comisiva que permitía el mayor castigo, pero que por razones de política criminal se consideró que era importante darle un tipo penal autónomo o aparte, y que es el del 116. Entonces vamos a ponerlo por acá, porque eso es importante simplemente hacer un par de comentarios. El 116 dice algo así como: quien causare a otro un daño, dice el que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud utilizando para ello cualquier tipo de agente químico, álcalis y sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de 150 meses a 240. Es una pena significativamente más alta que la de las lesiones normales. Luego dice, si la conducta causa un daño de deformidad permanente o pérdida total o parcial funcional o anatómica, la pena será de tanto. Fíjense que coge un poquito todas las de las lesiones personales y en vez de ponerse a poner artículo por artículo, de una vez las reúne en un solo inciso. Me parece más práctico y dice la pena es más alta si esos son los resultados que se causan con el agente químico. Luego dice, si la deformidad afecta al rostro, la pena se aumentará más, ¿sí? Es decir, un daño con agente químico en el rostro, la pena se aumenta muchísimo más. Bien, ¿qué es importante mencionar de esto? Vamos a colocar acá 116A, lesiones con ácido. Relevante mencionar de esas lesiones que se causan
pues con cualquier sustancia que entrando en contacto con la piel la pueda destruir. Mm, y de una vez dice que la pena va a ser de 150 meses a 240. Y no importa cuál sea el daño. Dice, el que cause otro daño en el cuerpo o en la salud usando el agente químico, la pena será de 150 meses a 240. De una vez lo dice. Y no dice ni siquiera si el daño debe ser X, Y o Z grave. No dice dónde debe ser el daño, puede ser en una uña o en un dedo. No dice qué porcentaje de la piel se debe afectar. Eh, Basta cualquiera, por más mínima que sea, digamos, la lesión con ácido que se cause, para que entonces se pueda aplicar el 116A. Luego dice, ahora, si el daño es tan grave como, por ejemplo, la deformidad o daño permanente, la pérdida total o parcial funcional o anatómica, entonces la pena se aumenta más. Ahora, dicho eso, entonces podríamos decir, ¿y qué hay que añadir aparte de lo que ya hablamos de las lesiones personales? Simplemente que se hacen con ácido y eso cambia el tipo penal. Pues que hay una diferencia interesante y es en cuanto a la tentativa, y es porque las lesiones con agentes químicos sí pueden admitir tentativa, esto sí. Fíjense que siguen siendo delito resultado, todo lo mismo que el anterior, puede ser por omisión, que tenga posición de garante y dolosamente permita que el ácido destruya la piel de otro, incurre en este delito. Admite tentativa por una simple razón y es que ya trae la pena básica independientemente de cuál sea el daño. Y ustedes se pueden poner a pensar, bueno, ¿y cómo sería una tentativa de lesiones con ácido? Es un poco como difícil. Pues digamos que en la práctica es un poco difícil, sí, pero no imposible. Digamos que supuestos pudiera haber, yo le arrojo a una persona la botella con el ácido y pues, la esquiva, yo qué sé, o le derramo el ácido y la persona en ese momento llegó Batman y la salvó. En esos casos, fíjense que podría castigarse la tentativa, porque ya tenemos una pena base sobre la cual calcular la rebaja de lo que sería la tentativa. Eh, y digamos que basta con esto. Eh, Consideraciones interesantes que hacer sobre esto. Por ejemplo, no hay modalidad culposa de este delito, no hay manera de considerar que este delito tenga modalidad culposa. Si se causan lesiones culposas con ácido, nos regimos entonces por el 111 y siguientes. Tampoco hay modalidad preterintencional y lo mismo que la anterior podría haberla. Eh, y dice por allá el parágrafo segundo de la norma de este 116A que la tentativa se regirá por el artículo 27, como si a los que sabemos ya derecho o estudiamos derecho nos tuvieran que decir que la tentativa se rige por el artículo 27, es que ahí está la tentativa. Está tratando, digamos, esta es una norma que se hace como para asustar, es una norma simbólica que se hace, pues simbólica en términos de digamos, la prevención real, pero causa un daño, digamos, en cuanto a años de cárcel importantísimo, porque fíjense la cantidad de años de cárcel. Eh, la tentativa de lesiones con ácido, la tentativa de homicidio, que quiero decir. Esto se ha prestado para decir que, por ejemplo, los sujetos que por razones machistas arrojan ácido a las mujeres están haciendo tentativas de homicidio, de feminicidio. Realmente eh, creo que hay que mirar cada caso en concreto. Porque si un sujeto le arroja ácido a otra persona, por ejemplo a una mujer, para, digamos, por razones de odio, por marcarla para siempre, no la está queriendo matar, sino marcar. Y si no la quiere matar, no podemos decir que haya una tentativa de homicidio. Es diferente si yo cojo, por ejemplo, a Maluma y lo empujo hacia una piscina de ácido, digamos que ahí muy difícilmente podemos decir que lo quería marcar. O si yo cojo a una persona, la secuestro, la amarro en una silla y le empiezo a derramar no sé, varios tanques o galones con ácido para que se vaya derritiendo. Eso pues sin duda alguna, bueno, y en ese momento llega Batman y lo salva. Eso sin duda alguna pues sí sería una tentativa de homicidio.
pero digamos que lo habitual o las razones que dieron lugar a la creación de este tipo penal no están referidas digamos, a casos de personas que quieran matar, sino de personas que quieran marcar a otras. Y digamos que ya los aspectos prácticos que ya ustedes pueden suponer, y si yo marco a otra persona con otro medio diferente, por ejemplo, yo cojo a mi enemigo y en vez de echarle ácido para que no me castiguen con le hago con un pelapapas, le despellejo la cara. Fíjense que la pena sería menos grave que si yo, por ejemplo, le echo un poquito de ácido en un dedo. Eh, pues sería menos grave, sería menos grave. Me refiero a que, fíjense que aquí por darle alguna relevancia jurídico-penal a ese medio, pues de alguna manera eh, se está tratando más grave un resultado típico que se puede lograr de la misma manera con otro medio diferente. Digamos que esa es una de las críticas que se le pueden, digamos, advertir a este tipo penal, pero son, digamos, críticas eh, por un lado de política criminal y por el otro un poco del aspecto de la proporcionalidad. Porque vuelvo, insisto, yo con una motosierra puedo causar daños peores que los que puedo hacer con un ácido y la pena es menor porque usé la motosierra que si hubiera usado ácido. Pueden ustedes mismos darse cuenta de eso. Bien, dos últimas cosas. Una, el aborto preterintencional está, digamos, hace parte de la regulación de las lesiones, como si matar, digamos, preterintencionalmente a la criatura que está dentro del vientre materno se tratara de un delito contra la salud o contra la integridad. Y podríamos decir que ahí se afecta la vida, ¿sí? El que le da una paliza a la embarazada con intenciones solamente de lesionarla, pero que obtiene sin querer el resultado aborto. Ese sería el aborto preterintencional. Está en la regulación de las lesiones, pero insisto, podríamos decir, creo que con mayor lógica, que ese realmente es un delito contra la vida. Otra, digamos, comentario así suelto, como para ir finalizando, está un poco referido a que uno con un comportamiento de estos, digamos que esté orientado a lesionar a un sujeto, puede causar varias lesiones al mismo tiempo al mismo sujeto. Digamos que yo le tiro a alguien una granada, queda vivo. Bueno, realmente hice una tentativa de homicidio, no me sirve el ejemplo. Cojo a una persona y le doy una golpiza y de la golpiza le causo una pérdida anatómica, una perturbación funcional y una incapacidad para trabajar. Fíjense que causé un montón de lesiones y en principio ustedes podrían pensar, pues asumemos y la sumatoria da la pena, pero realmente el Código Penal nos trae en el artículo 117 una especie de solución para esos casos, y es que no lo vamos a sumar aritméticamente, sino que cogemos la lesión más grave y a esa le aplicamos un aumento punitivo. Dice el 117, si como consecuencia de la conducta se produjeren varios resultados previstos en los artículos anteriores, solo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad, perdón, corrijo, no se le aumenta, simplemente se castiga el resultado de mayor gravedad y los demás gratis. Es decir, esta es una manera de simplemente, diríamoslo así, aunque es discutible, se racionaliza la punición, entendiendo que, digamos que yo a una persona en machetazo le boto una mano, pues pagaría por la simple pérdida de miembro, pero si yo le doy una golpiza en la que además le amputo la mano, la pena va a ser la misma. Es decir, el diciembre el Código Penal nos regala la pena de las lesiones que sean de menor gravedad. Y esto digamos que es una regulación un poco diferente de lo que podría pasar con los concursos de lesiones. Digamos que yo a un sujeto le causo una amputación y al que estaba al lado le causo una pérdida funcional. Si yo reparto esas dos lesiones en dos personas distintas, ahí se aplica el concurso de lesiones y es diferente a si yo le causo varias lesiones a la misma persona, que a ella lo que se aplicaría es la unidad punitiva. Entonces, si ustedes se pueden, digamos, de entrada advertir, yo podría causar los mismos resultados, solo que si los reparto en varias personas, la pena sí se aumenta, pero si todos los concentro en una sola, la pena sería un poquito menos gravosa. Bueno, estos son los apuntes básicos, vuelvo, insisto, aquí no pretendemos eh, extendernos mucho en detalles, sino solamente hablar de los aspectos básicos,
porque sobre los problemas específicos, digamos, de buen calado que me interesa que hagamos algún tipo de reflexiones, lo haremos pues de manera en tiempo real y también haremos algunos ejercicios de foro virtual para que digamos esto nos quede más bien trabajado y además de eso les voy a compartir entonces alguna literatura específica. Espero pues que les haya, estos aspectos básicos les haya quedado suficientemente claros.